Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric Colina. En la clase del día de hoy vamos a conocer algunos cálculos muy importantes que necesitamos saber sobre los motores trifásicos. Para empezar a conocer qué cálculos vamos a hacer, necesitamos saber algunos datos que nos brinda el propio motor eléctrico en su placa característica. Entonces, vamos a definir primero de qué manera estamos trabajando el motor. En este caso vamos a definir que el motor lo vamos a trabajar en triángulo. ¿Ok? Ojo con ese dato. Ya hemos hecho videos pasados donde hemos hablado sobre la configuración estrella o triángulo de los motores trifásicos. En este caso vamos a asumir que estamos trabajando en triángulo. ¿Dónde te puedes dar cuenta si está configurado en estrella o triángulo? En los bornes que puedas ver aquí. La manera en la que esté configurado estos bornes van a definir si es estrella o triángulo. Eso ya es algo de un video pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a la placa característica. Vamos a ver que el voltaje con el que va a trabajar nuestro motor va a ser de 220 voltios. La corriente va a ser de 3.45 amperios. Los RPM van a ser de 1715. El coseno de phi es de 0.78 y la potencia es de 1 HP o su conversión a watts. También la eficiencia es de 0.73 o 73%. Vamos a tomar esos 5 datos, o 6 con estrella o triángulo, para poder obtener los cálculos que les voy a detallar a continuación. Entonces, ya tengo esos datos, vamos a plasmarlos en hoja. Entonces, empezamos que el voltaje es de 220 voltios AC. La corriente va a ser de 3.45 amperios. Los RPM es de 1715. El coseno de phi o factor de potencia, esto es un dato muy importante, es de 0,78. La potencia es de 1 HP o su equivalente en watts, 746 watts. Y por último, la eficiencia, que es de 73%, o su equivalente a 0,73. Estos datos los hemos obtenido de la placa característica del motor trifásico. ¿Ok? Está aquí. Entonces, ¿qué datos vamos a nosotros obtener o nos necesitamos conocer? Lo siguiente. Vamos a dibujar por aquí nuestro motorcito. Vamos a dibujar nuestro motorcito para que se puedan dar idea de qué es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces por aquí tengo un motorcito. Esta es la entrada, la conexión. Si algunos sabrán la nomenclatura, aquí es T1, T2, T3. ¿Ok? Por aquí tengo la placa característica de mi motor. Entonces, en esta parte tenemos algo llamado Pin o potencia de entrada. En esta parte viene a estar la potencia de salida o la potencia mecánica, que viene a ser esta de aquí. Esta que tú estás viendo es el Pout, que está en esta parte. Es en la salida donde se ubica la potencia que nos indica la placa del motor. Para llegar yo desde la potencia de entrada hasta la potencia de salida, ha tenido que haber algunas pérdidas. Por ello es que la placa del motor nos indica una eficiencia. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es la potencia de entrada. Esto es algo muy importante que yo necesito conocer. ¿Listo? Entonces, una vez que yo conozca la potencia de entrada, voy a saber algún otro dato que viene a ser la corriente de línea. Es decir, la corriente
la corriente que va a circular por este camino o por los cables va a ser la famosa corriente de línea. Va a ser la famosa corriente de línea. Entonces, la corriente de línea es otro valor que yo voy a obtener. Muy bien. Una vez que yo obtenga también la corriente de línea, voy a también obtener la famosa corriente de arranque. ¿Listo? Entonces, estos tres valores vamos a obtenerlos a partir de estos datos característicos de la placa. ¿Ok? Entonces, empecemos. Vámonos en esta parte. Vámonos a obtener primero la potencia de entrada. Viene a ser la potencia de entrada. Viene a resultar la potencia, viene a ser del cálculo de la potencia de salida entre la eficiencia. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita, donde la potencia de entrada es igual a la potencia de salida entre la eficiencia. Reemplazando, potencia de entrada viene a ser la potencia de salida, que nos indica, según la placa, es de 746 watts, 746, entre la eficiencia, que es de 0.73, y obtenemos que la potencia de entrada es de 1021,9 watts. ¿Ok? Entonces queda determinado que la potencia de entrada siempre va a ser mayor que la potencia de salida. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar el motor hay unas pérdidas, ya sea por los rodamientos, ya sea por la propia construcción del motor, etc. Entonces hay unas pérdidas y esta viene a ser la potencia de entrada del motor trifásico. Una vez obtenido eso, nosotros necesitamos obtener la corriente de línea. Y la corriente de línea se va a obtener de la siguiente manera. Potencia trifásica viene a ser la raíz de 3 por la corriente de línea por el voltaje de línea por el coseno de phi. La potencia trifásica va a ser la misma potencia que hemos obtenido, que viene a ser la potencia de entrada, por la raíz de 3, por la corriente de línea, que es lo que queremos saber, por el voltaje de línea, que viene a ser 220 voltios, por el coseno de phi, que viene a ser 0,78. Entonces voy a despejar y obtengo que la corriente de línea viene a ser potencia de entrada, he obtenido que es 1021,9 watts, todo esto dividido, voy a dividirlo entre la raíz de 3 por 220 voltios por 0,78. Vamos a hacer un cálculo rápido y vamos a obtener el valor de la corriente de línea. Entonces nos dicen, a ver, 1.73 por 220 voltios por 0.78. Es 1021,9 entre 296,87. Y la corriente de línea viene a ser entre 296,87. 3,44 amperios. 3,44 amperios es la corriente de línea. Esto es el cálculo que se ha obtenido acá. ¿Por qué es importante saber este valor? Porque con este valor se determinan lo que son los famosos, se dimensiona el calibre del cable, el número del cable o el calibre del cable.
del cable. ¿Ok? Es muy importante saber este valor. ¿Listo? Ahora, para conocer la corriente de arranque, vamos a obtener que viene a ser la corriente de línea multiplicado por algo llamado factor de letra. Factor de letra. Sabemos lo siguiente, miren aquí, tenemos lo siguiente. Cuando un motor arranca, sucede esto. ¿Qué viene a ser esto de aquí? La corriente de arranque. Y por aquí ya se obtiene la corriente nominal o la corriente de línea. Y por lo general, el factor de letra que viene a estar determinado por la placa característica del motor, nos indican que va de 5 hasta 5.6. De 5 a 5.6. Por aquí voy a anotarlo. Va desde 5 a 5.6. Entonces la corriente de línea, que es 3,44, voy a obtener que la corriente de arranque viene a ser 3.44 por 5.6. Más o menos la corriente de arranque nos va a dar 19,264 amperios. ¿Ok? Entonces, estos son los valores más importantes que se van a poder trabajar para el cálculo de los motores trifásicos. ¿Ok? Entonces, espero y hayan entendido y les haya gustado este video. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.